Bueno, me acompaña hoy un amigo de muchos años, pero que estaba ausente de este espacio y nos culpamos mutuamente de esa ausencia. El doctor Belarminio Ramírez, un conocidísimo abogado, profesor universitario, escritor de temas de derecho, inclusive tiene una gran obra sobre derecho constitucional, pero sobre todo es, digamos, el más prolífico de los escritores dominicanos sobre temas relacionados con el marketing político, es decir, sobre la manera de persuadir a través de ejercicios comunicacionales al votante o al ciudadano cuando se está en el poder. Es un hombre digno de admiración por su dedicación al estudio y a la escritura. Ha tenido la suerte de estar vinculado muy estrechamente a importantes jefes de estados nuestros, como el presidente Balaguer, el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina. De hecho, ha escrito especie de biografías políticas sobre Leonel y sus relaciones con el presidente Balaguer, sobre Leonel como político, su desarrollo político, sus fortalezas y sus debilidades. Lo mismo ha hecho con doña Margarita Cedeño y también con don Danilo Medina, un expresidente de la República. Es un hombre que ha cubierto muchos campos y por eso tiene autoridad para hablar sobre ellos. Con él vamos a conversar sobre algunas de sus últimas producciones literarias y también, por supuesto, sobre la situación política y el estado de los partidos dominicanos. Les invito a que me acompañe en este diálogo con el doctor Belarminio Ramírez, un azuano de pura cepa. Saludos, doctor Belarminio Ramírez. Qué gusto tenerle por acá y verle joven, rejuvenecido en la línea y con muchos deseos de vivir, según me ha dicho. Bueno, don Bienvenido, lo que sucede es que yo soy discípulo suyo, yo soy de su escuela. Si el mundo se va a acabar, nosotros nos iremos de último. Bueno, ojalá que fuese así, pero el mundo está tan complicado que es muy difícil uno no mortificarse por las cosas que están ocurriendo, aun cuando uno intelectualmente trate de entenderlas, pero siempre hay un aparato emocional que se afecta. Inclusive la preocupación es mayor en la medida en que el ser humano es más preparado. Así es. Porque cuando el ser humano no tiene preparación, se enfoca en dormir, en comer y más nada le Uh-huh, importa. uh-huh. Entonces las personas que tenemos la mente, el cerebro muy desarrollado, dice Daniel Goleman que somos como especie de un imán Uh-huh. que ve más que los demás, observa más que los demás y analiza más que los demás. Y sufre Y más. sufre más que los demás. Entonces, inclusive en la pedagogía en los últimos años, eh, hemos ido buscando la forma de dar un giro hacia la neurociencia, Exacto. hacia el desarrollo emocional de las personas, para que aprenda a lidiar Uh-huh. con todas estas complicaciones, que cada día se multiplican, y si el ser humano no aprende a administrarla, puede terminar enfermo, Sí, afectado por correcto. todo lo que sucede a su alrededor. Cuando uno leía los clásicos, siempre veía la expresión que decía, el ser humano alcanza la perfección cuando es capaz de administrar sus sentimientos. Y Exactamente. siempre se ha dicho que en política, el único político dominicano que fue capaz de administrar sus sentimientos fue Joaquín Balaguer. Es así eso. Es así. Balaguer es una especie rara, extraña. Primero, cómo él pudo manejar lo racional y lo emocional, y cómo él controlaba los impulsos, y cómo inclusive la miseria humana, él lograba controlarla, porque la miseria humana está presente en cada persona, Exacto. y a veces en los políticos va más allá de lo normal, porque se enfocan mucho en dañar a los otros, en irrespetar, y eso van cavando su propia sepultura.
Entonces, incluso se ve como mueren. Se ve como mueren. Entonces, lo de Balaguer es un caso que todavía hay que reestudiarlo de nuevo, porque la forma como llevó la política, cómo lidió con situaciones tan difíciles y confrontaciones tan fuertes, y al final todos van a su cama a llevarle los pergaminos y los reconocimientos. Pero sobre todo las lecciones que él dio al final. Los que estuvimos cerca de Balaguer ya en la salida del escenario. Llegó un momento, por ejemplo, que nosotros le planteamos a Balaguer que estábamos perdiendo el Partido Reformista, porque Hipólito no salía de su casa con un aparataje mediático, una estrategia de marketing. Por otro lado iba Temo con Danilo, con Coco y los PLDistas buscando lo mismo. Nos dimos cuenta que nos estaban destruyendo el partido al tratar de vender un vínculo afectivo con Balaguer. Entonces como lo hicieron. Me dijeron, el que debe plantear eso es una persona como Belarmino, porque al ser un joven académico que está consagrado al estudio de su legado, el respeto es muy grande de él hacia mí. Entonces, cuando yo le pinto el escenario de que es conveniente de que esa persona no lo visiten más a su casa, y le expliqué por qué ellos no llegan solos. Cuando ellos llegan, primero hay docenas de periodistas ya esperando para dar la impresión de que usted lo está apoyando. Exacto. A ellos, y usted no está abandonando a nosotros, a su partido. Se quedó así, dijo, es que esta es mi casa. ¿Cómo yo le impido que me visiten a mi Exacto. Hogar? Entonces yo me di cuenta que para él lo prioritario era la armonía política, el sistema, la sociedad, la marcha, correcto, y no el interés partidario. Entonces yo dije, hasta aquí llegó esta organización política. Pero al mismo tiempo me di cuenta de su grandeza, que es de la que carecen la mayoría de los políticos post-caudillismo ilustrado. Lo interesante de la vida de Balaguer en la línea en que usted la está viendo es que su vida misma verificó su estilo de vida, porque Balaguer muere a los 96 años. Así es. Lúcido, comprendiendo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, mientras que lamentablemente muchos políticos, muchos más jóvenes que él, murieron jóvenes. Sí, lo mató el cáncer, y de enfermedades duras. Sí, la misma ansiedad de la política. Mucho sufrimiento. Entonces ahí uno podría intuir que Balaguer sabía canalizar todas esas emociones, y como usted dice, probablemente partiendo de una premisa, conociendo quién es el ser humano. Pero hay un día, por ejemplo, en la carrera política de Balaguer, el 16 de mayo del 90, fue uno de los días más difíciles, porque prácticamente la evaluación final daba un empate con Juan Bosch. Y había en la sociedad una ebullición que podía explotar en cualquier momento. Entonces, Bello Andino me cuenta a mí que ese fue el día que Balaguer se acostó más temprano. Ese día se acostó 2 horas antes de lo normal y no recibió a nadie hasta el otro día. Una cosa increíble. Sí, sí. Los días de las elecciones, los líderes no duermen. Los que estamos cerca de los líderes amanecemos en pie frente a la televisión, buscando los últimos numeritos. Sí, a veces el sueño nos llega en la silla y nos quedamos un rato y seguimos. Él 2 horas antes se encerró en su habitación. Entonces es una lesión muy fuerte de un ser humano que a veces yo digo, pero será un monje. Y habría que también estudiar de manera muy particular, pienso yo, cómo Balaguer se manejó en esa transición, ajusticiamiento de Trujillo y comenzar un proceso de democratización de la sociedad. Sí, porque ahí hay unos relatos muy interesantes. Por ejemplo, cuando Balaguer va a los Estados Unidos a la reunión de la ONU, cómo prohibió que le pasaran llamadas de Ramfi Trujillo desde allá, negoció allá la destrujillización. Cuando llega aquí lo reciben con una caravana. O sea, hay que ser un ser humano muy especial. Pero además él negocia porque se da cuenta, tiene la capacidad de ver que lo que había ocurrido ya era un hecho cumplido. Exactamente. Y no se puso a pujar para mantener eso, que fue lo que hicieron los otros, incluyendo a la familia Trujillo, que es la que uno más entiende que, ok,
debieron de luchar para mantener el trujillismo, pero los otros no fueron capaces de entender lo que entendió Balaguer, que ya aquello había llegado a su final. Balaguer, yo como después de Balaguer me he enfocado, como usted habló en la introducción del programa, en estudiar el liderazgo post Balaguer, porque es que hay una filosofía de la ciencia política de los Estados Unidos en la que yo me inscribo, que ellos dicen a los actores importantes de la sociedad hay que estudiarlo mientras están vivos. Así y dar a conocer los estudios, porque ahí tú estimulas que otros sigan su paso y ellos también mejoran y se revisan. He tratado después de Balaguer, he estudiado ya varios liderazgos, inclusive el actual presidente lo he estudiado también en texto comparativo de ciencia política, como lo hice con Hipólito Mejía. Y en quien he encontrado, es algo interesante lo que voy a decir, en toda mi observación social, política y cultural, es a un empresario que yo he tratado, que veo que tiene una personalidad parecida a Balaguer en ciertos aspectos, que inclusive con quien usted trabaja, don Pepín. Sí. O sea, yo observé algo interesante. Sí. Yo le hago el relato de lo que me cuenta Bello de Balaguer el día de las elecciones de mayo del 90. Y también me tocó ir a una graduación en la Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís. Y el discurso lo pronunció don Pepín. Yo soy conferencista en esa universidad, doy cátedras especiales, mis libros son textos oficiales allí. Me llamaron que querían que yo estuviera en la mesa principal de la graduación. Cuando llego, veo que don Pepín, estoy al lado de don Pepín, comenzamos el acto a las 3 de la tarde, viene la entrega de diploma, viene la conferencia magistral de don Pepín Corripio, después nos dicen que nos tienen preparado una cena especial en el restaurante de la universidad, y ahí ya eso llegan las 11:30 de la noche, ahí estamos nosotros. No vi en la tarde ni en la noche que se acercara alguien a don Pepín a llevarle un celular para pasarle una llamada. Yo me quedé así observando. Yo lo estaba estudiando a él, ahí, porque yo donde quiera que estoy estudiando. Yo dije, pero ¿cómo una persona que maneja tantas empresas es capaz de durar 8 horas sin recibir un mensaje, sin utilizar un celular? Yo le relato eso a mis alumnos en las aulas universitarias, porque ellos están siendo víctimas y esclavos del teléfono. Sí. Y cómo eso te genera una adicción que también puede dañar tu vida, porque tú estás perdiendo el control de ti. Entonces, yo pienso que la educación del futuro tenemos que rediseñarla, porque es que nosotros estudiamos en un esquema donde lo principal era lo racional y ahora el componente emocional, como dice Daniel Goleman, nos damos cuenta que es el factor que garantiza el éxito cuando tú logras la sincronización, razón y emoción. Ya. Bueno, la verdad es que, como yo le he dicho otras veces que lo he entrevistado y hemos hablado de estos temas, y se lo digo también mucho a mi amigo Guillermo Carán, con quien solemos hablar de estos temas y que tiene un gran conocimiento de cerca de Balaguer, un gran anecdotario, muchas lesiones. Yo nunca he sentido la tentación, nunca sentí la tentación balaguerista de votar por él ni de darle el visto bueno a su gobierno, aunque intelectualmente he tratado de entenderlo y de comprenderlo. Y mi conclusión al día de hoy, puede cambiar mañana, es que no hemos tenido, ninguno de los políticos que hemos tenido se han parecido a Balaguer. El que tiene algunos rasgos, a mi juicio, algunos rasgos, excepto el emocional, era Peña Gómez, su capacidad de estrategia, de esto, de no tener enemigos por siempre, ver en un adversario un posible aliado, etcétera, un gran estratega. Pero los demás presidentes que hemos tenido, parte de su fracaso en las áreas en que han fracasado es porque son ciudadanos, han sido ciudadanos demasiado comunes, en el sentido de dejarse arropar por lo que el ciudadano común se deja arropar. Sí, eso que usted acaba de decir es muy importante. Don Nicolás Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, era en su obra cumbre El Príncipe, ese pequeño folleto que ha sido el manual de gobernanza en todos los tiempos.
Él dice que los liderazgos por lo regular fracasan por su entorno. A los líderes lo destruyen sus familiares y sus colaboradores más cercanos. Yo como consultor político y académico, porque yo soy una pieza que los líderes me quieren, pero no quieren tenerme muy cerca. Ellos me aman, me respetan, me admiran. Porque usted no cumple lo que dice el príncipe, que al No, príncipe no siempre se le dice exactamente. Se le dan malas noticias. Exacto, ¿no? Entonces tenerme muy adentro, pero yo entiendo y lo entiendo a ellos. Cuando uno ve por qué han fracasado casi todos los líderes en el mundo, uno dice, pero ¿por qué fracasan en algo tan elemental? Entonces yo vengo también de la escuela de Joseph Napolitano, de la consultoría política, que mi teoría es que a los líderes hay que cuidarlos, pero a los líderes no les gustan que los cuiden. Exacto. Por ejemplo, cuando usted tiene un presidente de los Estados Unidos y usted está detrás y ve que se le acerca algo peligroso, usted blinda al presidente. Sí. Aquí lo que hacen es congraciarse con el peligro para que el peligro le hable bien al presidente. Correcto. De ellos y ellos sacar ventaja personal. Entonces, gente como yo, cerca de ellos, atenta contra sus intereses. Exacto. Y es una voz disonante. Exacto. No agradable. Entonces, termina siendo no agradable. El problema que tenemos no es con los líderes en sí, es con los entornos de los líderes. Bueno, vamos a un segmento comercial para regresar y hablar de los temas que ha escrito recientemente el doctor Belarminio Ramírez. Doctor Belarminio Ramírez, usted no cesa de escribir. ¿Cuántos libros van ya? 36 textos. 36 libros, sí. A una edad tan joven. Sí, los últimos 6 libros son versión digital Kindle Amazon. Yo me imagino que el Belarminio escritor es una especie de adversario de la esposa y de los hijos del Belarminio esposo y del Belarminio padre de familia. Si usted supiera que no, que va en sinergia, porque es que yo escribo muy fácil. Yo a veces, por ejemplo, yo voy a ser conferencista ahora en la cumbre latinoamericana sobre democracia, que es la cumbre de Miami, que tendrá como sede en República Dominicana. Y aquí está el presidente de la organización que monta la cumbre. Nos reunimos en un hotel y me dijo, tú vas a ser conferencista. Y cuando yo salí y entré al vehículo, ahí mismo comencé a escribir las pautas de mi conferencia en el celular. Yeah. Cuando llegué a la casa, me quedé dentro del vehículo y media hora después ya yo tengo prácticamente la conferencia lista en el teléfono. Sí. O sea, yo escribo de forma mancomunada con mi vida normal y yo dudo que haya en este país un padre que le dedique más tiempo a sus hijas que yo. Yeah. Yo dudo, porque es que es un diálogo cada hora, cada momento y que esté más cerca de su pareja que yo. O sea, que usted ha logrado esa combinación que le ha sido tan difícil a tantas personas. A tanta gente, y logro que me asistan, que sean parte de mis proyectos, porque yo los socializo. Yo cuando voy a escribir un libro, me llega la idea, yo comienzo a socializar el título, el contenido, el ejercicio de lluvia comienza con su familia. Es más, hasta la persona que me conduce a mí, que me acompaña a los pueblos, en un momento yo le hago preguntas sobre temas que se queden así. Sí. ¿Qué tú entiendes esto? Le pregunto. Dime cómo tú entiendes esto. Y ellos se sienten incluidos. Y es un buen método. Porque usted sabe que los intelectuales son muy dados al aislamiento por su propia labor. La Torre de Marfil. Exactamente. Entonces yo manejo eso muy bien. Qué bien. Usted ha escrito marketing personal, social y público, pautas para diseño de campañas persuasivas y marketing político, el liderazgo, paradigma de la democracia post-COVID-19 y claves de comunicación persuasiva para campañas políticas y marketing político, y además campañas electorales, guía para diseño y planificación estratégica y el marketing político en la democracia post-COVID-19.
¿Cuántos libros esos 6 textos son 6 textos escritos en los últimos 2 o 3 años. Pero esos 6 textos son especiales. Ya. Porque esos 6 textos son un curso de formación política, de formación de liderazgo para América Latina. Ya. Yo me lo diseñé y llegó la pandemia. A mí la pandemia me dejó beneficio en lo siguiente. Pasé de docente presencial a docente virtual y me permitió incrementar mi producción literaria. Pero yo diseñé un plan. Yo dije, se están cayendo los partidos en América Latina. Se están cayendo los liderazgos en América Latina. La desafección política, fruto de la antipolítica, crece. Yo dije, la democracia va a la deriva. Yo debo aportar para evitar que eso suceda. Y la única forma de detener la caída de la democracia, que en algunos países del continente está cerca, es formando un liderazgo que conecte con la nueva mente, con la nueva demanda, con la frustración y con las expectativas de la nueva sociedad. Y se acaba de plantear precisamente eso en el foro global del presidente Fernández, donde se ha señalado de manera reiterada que las instituciones democráticas de América Latina están siendo seriamente o han quedado seriamente erosionadas en los últimos años y que hay una veloz carrera hacia el autoritarismo. Y el COVID-19 acelera la caída porque el Estado social, el estado de bienestar pierde la capacidad de satisfacer demandas sociales. Entonces los programas de asistencia social comienzan a caer y lo que viene en contra de la democracia será muy grande. Entonces he querido alertar y la cumbre va a ser para eso. Cómo nosotros comenzamos ahora y nos adelantamos a lo que viene. Pero el problema mayor, por ejemplo, que tenemos aquí en República Dominicana está en que el liderazgo político ha ido perdiendo la legitimidad social. Son una serie de, como decía mi mamá, cuecos viejos muchos, que están adueñados de su silla y no se la prestan a nadie. Son celosos y peligrosos. Aunque sea una sillita. Sí, pero cada vez con los años se van poniendo más celosos y más peligrosos para preservar sus espacios. Tenemos una juventud o para defender su modo de vida. Exacto, que se está graduando de grado a los 19 y 18 años, maestría 20 y 21, y cuando quieren participar no encuentran una silla, no lo asimilan, entonces se han quedado los partidos, los liderazgos al margen de la sociedad. Entonces estamos inclusive ahora repensando el marketing político, porque la investigación de marketing de aquí en adelante hay que enfocarla mucho en entender qué la gente piensa, cómo está pensando la gente, que esa es la única forma de lograr el proceso persuasivo. Entonces el reto es muy grande de las ciencias políticas, ciencias sociales, del liderazgo, de los partidos y de las instituciones democráticas, porque hay un problema muy serio. Tenemos una juventud y una población independiente que quieren un Estado perfecto. Quieren muchos derechos, muchas garantías, pero no quieren sacrificarse, ni aportar, ni participar. Quieren que todo les llegue así, porque ellos no saben que lo que tenemos se construyó con sangre, con lucha, con grandes sacrificios, pero ellos nacieron en ambientes de armonía, de estabilidad, de crecimiento económico, de desarrollo económico. Con aire acondicionado. Entonces parece que vamos a tener que tocar fondo para que ellos entiendan y luego se den cuenta de lo que han perdido, para que se activen. Y nosotros en este proceso estamos preparados para eso, porque hay que comenzar a edificar a la sociedad. Es como cuando se levanta una familia y no se le hace ver a los hijos que cuando uno sale en la mañana y se pasa 8 horas afuera es ganándose el pan que ellos se comen. Entonces no valora ningún tipo de esfuerzo ni ningún tipo de sacrificio. Profesor, el grueso de su producción trata sobre el tema de marketing. Marketing, comunicación política, liderazgo empático, campañas electorales. Pero hay algunos autores, comentaristas y periodistas
que dicen que el marketing político no es más que una manera de enseñar al político a mentir para engañar a su auditorio. Eso es un enfoque equivocado, porque el marketing político bien focalizado es lo que hace que la democracia sea eficaz, que los gobiernos sean buenos y que los líderes llenen las expectativas sociales. Porque en el marketing el punto de partida es tomar una fotografía al cerebro social. Y cuando uno toma una fotografía del cerebro social con los estudios de mercado, uno ve ahí qué la sociedad está sintiendo y pensando con criterio de segmentación. Entonces, cuando tú ya conoces el dolor social, la frustración social, tú encasillas tu agenda y tu accionar para sanar. Ahora bien, lo que asumen ese enfoque van desde un punto de vista de que muchos han utilizado el marketing para manipular, para engañar, porque el marketing nos permite a nosotros, como conocemos sueños, esperanzas y frustraciones, podemos ir con la demagogia y lograr un apoyo a sabiendas de que mañana no vamos a poder llenar esas expectativas. Y ahí la democracia pierde mucho. Bueno, que eso va a pasar en República Dominicana y está pasando en la ruta hacia el 24, porque el proyecto que hoy gobierna manejaron el estudio de la sociedad y todo lo manejaron y actuaron buscando posicionamiento electoral y ventaja. Y ahora el problema de ellos está en que cuando le recuerdan lo que dijeron e hicieron, contrasta con lo que están haciendo. Entonces, son escuelas de marketing. Bueno, ahora hay la gran ventaja del COVID. Todo gobernante, no creo que muchos gobernantes puedan ser fieles a lo que prometieron antes del COVID-19. Eso es un elemento, pero es que hay otras cosas estructurales de prédica, de filosofía. Por ejemplo, cuando tú te opones toda la vida a algo y después tú lo practicas y no le das una explicación a la población de por qué lo está practicando. Ahora, ¿qué está pasando? Todos los gobiernos en el mundo democrático han perdido las elecciones celebradas dentro de la pandemia. Y mi visión es que todos van a perder, todos los que están ahora van a perder las próximas elecciones en el mundo entero. Puede haber el caso de Nicaragua, pero ya eso no es democracia. Caso dictatorial. ¿Por qué van a perder todo? Bueno, porque no van a poder llenar las expectativas. Hay una ansiedad. Entonces, no, hay necesidades nuevas. A mí me preocupa algo, porque yo veo el peligro que muchos no están viendo. Ahí al abrir la puerta está el populismo. El populismo, una puerta más allá del populismo está la dictadura. Entonces, si los partidos colapsan, si el tejido social, empresarial, profesional, comunitario, religioso, todo se va deteriorando. Llega un momento que la población va a quedar en la mano de gente populares, pero que esa gente populares, por lo regular, en la mayoría de los casos, no están preparados para ser gerentes de crisis. De todos los políticos, porque entiendo que usted se ha acercado a muchos políticos en términos laborales, de asesoramiento, ¿cuál ha sido el más flexible para adecuarse a los criterios del marketing político? Danilo Medina. Danilo fue una persona que escucha, él practica mucho la escucha activa, empática, y usted habla con Danilo 1 hora y él dedica 40 minutos a preguntarle a usted para aprender de usted. Eso, pero después lo lleva a la práctica. Sí, lo toma en cuenta. El caso del profesor Leonel Fernández es diferente, porque al tener la inteligencia racional muy desarrollada, él dedica mucho tiempo a exponer sus enfoques y su visión, y a veces genera un contraste con quien está asesorando. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en liderazgo porque estoy muy enfocado en que las mujeres tomen el control en el continente, que es el líder Margarita Cedeño, que es un liderazgo muy particular, porque es una persona con la inteligencia emocional desarrollada de manera innata, es una gerente social y es una persona que escucha y anota. O sea, usted le sugiere algo a Margarita, ella no es como los otros que se quedan con lo que va a retener en la mente, ella lo anota inmediatamente. Y eso significa que le va a dar un seguimiento. En el caso del hoy expresidente Hipólito Mejía,
que es casi clásico su caso en el sentido de que incluso él lo dice públicamente, sus asesores quieren llevarle por un lado, pero él quiere ir por el otro, y si uno se lleva a esta gente, le impone una dictadura a uno, dice él, y bueno, parecería que no es fácil de someterlo a un esquema de marketing político, parecería. ¿A qué se atribuye ya desde el punto de vista profesional un comportamiento de ese tipo? Siempre nos vamos a preguntar cómo pudo ganar unas elecciones y cómo pudo ser presidente una persona con ese comportamiento. Y que sigue teniendo una alta popularidad. Es un volcán porque la manifestación que hubo a favor de su señora fallecida, no de es muy alguna grande, manera era para él. porque era logrado, también lo que logró Balaguer, era logrado que todas las personas que lo adversaban ahora lo quieran. Pero ¿por qué ahora? Porque yo mismo fui amigo de Hipólito antes de ser presidente, después me disgusté y lo ataqué mucho, y ahora yo no como cuento con Hipólito. ¿Por qué cambiamos de actitud todo frente a Hipólito? Porque nos damos cuenta que Hipólito es bueno y sano de corazón. Es una persona que te puede en un momento decir algo y tú te sientes ofendido. Y eso lo llevaría, pero el propósito no era ofender. Pero cuando él tuvo una segunda oportunidad, esa gente que reconocía eso no votó por él. Sí, pero Hipólito no alberga odio, Hipólito no alberga rencor, Hipólito es un hombre sano. Yo converso con Hipólito. Hipólito me hace relatos de los campesinos de mi pueblo, familiares míos, que le vendían los productos a él. Trabajaba allá y es impresionante que una gente que conserve esos relatos, de esas relaciones primarias con campesinos de lugares más apartados del sur. Hipólito es un caso muy especial. Hipólito inclusive, yo le pido mucho a Dios que cuide la salud de Hipólito Mejía, porque ahora cuando mucha gente va perdiendo el juicio, Hipólito es una muralla que no se deja arrastrar mucho del clima de opinión pública y asume posiciones con vehemencia. Y eso hace falta en el liderazgo político en medio de la crisis en que estamos. Vamos a ir a un segmento comercial para venir al último tramo de este programa. Venimos a la parte final de este diálogo con el profesor Ramírez, Belarminio Ramírez, un azuano de pura cepa y un todavía muy joven hombre que ha triunfado en el mundo de la asesoría política, de la cátedra universitaria y como un escritor de 36 libros, la mayoría de los cuales, y digo así porque no lo conozco todos, pero lo que conozco son libros dignos de leerse y de estudiarse. Profesor Belarminio, ¿usted ve posibilidades políticas para Margarita Cedeño frente a un Abinader que parece que va a correr de nuevo, a un Leonel Fernández con todo su carisma y atractivo, porque Leonel es como el Balaguer de esta época, y frente a las posibilidades que ella tiene, digo, a los adversarios, ¿no? A los contendores que ella tiene en el PLD, como Abel Martínez, Domínguez Brito, la señora Maritza, etcétera, y el profesor de León, que no se le puede dejar fuera. En un momento yo pensé y estuve preocupado por Margarita, porque en la campaña electoral del 2012 nosotros estábamos de cerca con el presidente Fernández, manejábamos a profundidad estudios de mercado. Margarita estuvo por encima de Danilo Medina. Así es. Y entonces yo temía que el PLD se dividiera ahí, porque... ¿No era ella una fuente de Leonel en ese momento? Sí, pero parte del leonelismo no quería a Danilo bajo ninguna circunstancia. Inclusive hubo sectores de mucho poder en el gobierno de Leonel que en la fase final estaban coqueteando para apoyar a Hipólito y hacer que Danilo perdiera. Entonces Margarita se creció cuando ella declinó y dijo: yo no quiero ser candidata ahora,
a mí no me interesa. Y le resolvió un gran problema al PLD, porque entonces ahí todos se fueron realineando a partir de ese momento a favor de Danilo Medina. En el 16, en mi apuesta, porque yo comienzo a trabajar a Margarita en el 12, porque yo la veía presidenta de manera natural en el 16, porque como no se permitía la reelección, yo decía, bueno, ya Leonel fue 12 años, Danilo va a tener su 4, no puede reelegirse, Margarita es la esposa de Leonel y es la vice de Danilo. Lo más natural es que estos dos señores se pongan de acuerdo con el buen desempeño de ella, la popularidad, la proclamen de manera natural la candidata del Un razonamiento no político, obviamente, ¿no? Sí, pero los estudios me daban eso, porque veía solo 3 liderazgos en el PLD, Danilo, Leonel y Margarita, y ya Leonel, 12 años, Danilo inhabilitado de seguir, lo lógico era que la perdió de vista las ambiciones de Danilo y de Leonel. Mala de Leonel. Entonces yo comienzo planteando públicamente mi posición y Danilo me manda a buscar. Y Danilo me dice a mí, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Belarmino. Me lo dice en el 2014, temprano. Yo entiendo que la candidata debe ser Margarita, pero hay un problema. Le pregunté, ¿cuál es el problema? Leonel. Leonel no quiere que Margarita sea candidata, me dijo textualmente. Si Leonel entra, yo con mucho gusto, me dice Danilo, desde ahora comenzando creando las condiciones para que sea ella, porque ella es lo que le conviene al PLD y al país, y ya ella se ha ganado ese puesto. Entonces Leonel se encerró de forma tal, definitiva, que no. Y entonces ahí fue que comenzamos dando los pasos para reformar la Constitución y repostular a Danilo, porque en todos los estudios Leonel perdía. En el 16 no había forma de que ganara las elecciones. Entonces, por satisfacer un ego de Leonel, un partido que esté en el gobierno haciendo una buena gestión no va a perder unas elecciones. Entonces, eso lo cambió todo, porque ahí entonces viene la reelección de Danilo y el PLD se dividió, no fue en el 20, se dividió en el 2015, porque entonces Leonel se rebela en contra de lo que aprueba el comité político. Sus legisladores se sublevan y hubo que hacer reelección total, reelección en los ayuntamientos, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces la división del 19 y 20 fue en el 15. Fue en ese momento que el partido se dividió. Pero cuando llega el 20, yo trabajé, el primero que comenzó a trabajar a Gonzalo soy yo. Porque Danilo, y quiero que el pueblo escuche esto, porque hay mucha gente equivocada con Danilo. Danilo tiene cosas que yo no había visto en ningún otro líder. Danilo me pregunta, a mí Belarminio, de los muchachos míos, pues yo le digo los muchachos a los más jóvenes del PLD, ¿cuáles tú crees que tienen potencial para que sean presidentes y sean mi relevo? Me pregunta Danilo. Balaguer no le hablaba en esos términos a nadie, y Leonel menos, porque son ellos y ellos y ellos eternamente. Entonces yo le hacía mi análisis, no, fulano no puede ser, y fulano, yo no le veo. Yo veo a Leonel, a usted, a Margarita, y en un momento le dije, dentro de los funcionarios, el que veo que tiene el pegamento con la gente es Gonzalo, porque yo lo fui estudiando en cada escenario. Entonces comencé a trabajar a Gonzalo Castillo, y Margarita aceptó, escuchen bien, ser vice de Gonzalo Castillo, siendo Margarita la opción que le ganaba a Luis Abinader en el 20. Y Danilo vuelve y le propone a Leonel en el 20, para que el PLD no se divida, que lleven a Margarita como candidata, y Leonel se opuso. Profesor, ¿le sorprendió el descalabro ético con que termina el gobierno del presidente Danilo Medina? Sí, me sorprendió, porque yo no podía discernir que personas allegadas a Danilo, sobre todo familiares, se involucraran en esos niveles en el gobierno. Porque yo en el ejercicio práctico del poder, yo soy el académico y el que ha estado involucrado. Yo vengo de la escuela de Balaguer, donde Balaguer mantuvo siempre su familia distante. El mismo Leonel mantuvo su familia distante. Entonces, ese gobierno que hace Danilo, que reduce pobreza, marginalidad, incrementa clase media, desarrollo en el sentido amplio de la palabra, yo no acepto y me duele mucho
que dentro de una estructura de gobierno así hayan gente mala que se aprovechen. O sea que él tenía también una debilidad política que usted no advirtió. Yo no me imaginaba nunca que podían estar pasando cosas porque como la que yo he escuchado. Él no podía desconocer yo no me imaginaba la bonanza de sus familiares. Yo lo que sé, y el doctor Mario Vinicio Castillo, una persona con la que he compartido de hace 30 años, siempre en una ocasión él nos decía, los presidentes a veces son prisioneros. Cuando yo estaba comenzando, eran los años 90, los presidentes a veces son prisioneros de los entornos. Y él, recuerdo en una madrugada que estaba en su casa con un compadre que fue a visitarlo, me dijo, los enemigos de los presidentes casi siempre son los que están al lado de los presidentes. Entonces nosotros tenemos que alertarlos, me decía, a sabiendas de riesgo que corremos, porque uno es mal visto. Entonces, en la gerencia del Estado, esto es algo tan complejo. Por ejemplo, mire este presidente Abinader, una meta, una visión, asume la transparencia como su filosofía. Y cuando él va y dirige un discurso a la nación y va al Congreso y se enfoca y al otro día los medios destapan una inmensidad de escándalos en contraste. Una inmensidad de escándalos, de conducta de funcionarios. El adjetivo inmenso ahí sí, porque son muchos, por ejemplo, porque ningún gobierno en el primer año se habían destapado tanto escándalo de corrupción como ha pasado en el de Abinader, cuando Abinader asume la transparencia como la filosofía de la gestión. Pero todos son... Él le dijo a las muchachas algo que a mí me hubiese gustado de todos los políticos cuando fue entrevistado solo por mujeres. Él dijo, yo no puedo asegurar que en mi gobierno no habrá corrupción. Lo que sí yo puedo asegurar es que no habrá impunidad. Es que ya él le faltó a eso, porque por ejemplo, desde que él destituyó al ministro de Salud, que manejó casi la mitad del presupuesto de la nación por la pandemia, y el ministro de Salud se para frente a su despacho y todas las cámaras y los periodistas y dice, he fracasado porque han montado una mafia en este ministerio que lo administra y me han hecho fracasar. El presidente no le preguntó al ministro de Salud quién integraron esa mafia, ni el Ministerio Público lo ha llamado para preguntarle. O sea, tienen una retórica que está contrastando. Hay un alumno nuestro, una persona que yo admiro mucho, que está al frente que es Pimentel, que fue coordinador de Carlos Pimentel. Mientras Carlos Pimentel se enfoca día a día en los medios, en hablar sobre la filosofía del control, ahí mismo, al día después viene Tony Peñaguama y regala 100 millones de pesos y nadie le ha preguntado nada ni lo haya llamado. O sea, es una visión de un presidente que contrasta con un equipo humano. Pero usted no puede decir que ese fue un acto de corrupción. Ese podría haber sido una falta de trámites, pero no. Bueno, pero que usted no puede regalar lo que es del Estado en esa dimensión. Bueno, en la pandemia eso se ha hecho sin tener una aprobación, pero que eso era dándoselo a gente rica. No, profesor. Pues a los artistas. No, profesor. La mayoría de los miembros de esas orquestas estaban pasando hambre. ¿Pero qué hizo Milagros Ortivo? Ortivo dijo el procedimiento es incorrecto, pero aún así lo validaron. Entonces, la autoridad de Milagros... El objetivo era cuestiona. Yo creo que todos los aprobábamos, aunque el procedimiento fuera incorrecto, probablemente por querer rápidamente hacer algo. Y usted sabe que la tradición nuestra es que los presidentes pueden dar todo lo que quieren. Usted sabe qué estamos viendo ahora. Yo creo que hay una exageración de juicio sobre eso. ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, el cambio, esa transparencia, ya eso fracasó. O sea, la mayoría de la población ya ve que fue un engaño. Porque es que es un gobierno que es el dispendio lo que prospera. El gasto excesivo.
Entonces, profesor, pero usted que asesora a Margarita Cedeño se atreve a decir eso. Oh, pero claro que sí. Una mujer que es el dispendio por antonomasia. Ningún gobierno en la historia dominicana ha dispendiado más dinero con pocos logros como el que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. Este es el régimen con menos transparencia y con menos control. Esta es la estafa más grande que se le ha hecho al pueblo dominicano. Y esto hará un daño grave al futuro dominicano, porque esta gente juntaron a todos los disgustados con el sistema, lo manipularon y lo engañaron. Esto va al precipicio. En el marketing político, ¿la hipérbole juega un papel importante? Sí, juega su papel importante. El asunto es que cuando yo le ofrezco a usted maravillas, sabiendo que no puedo cumplir y después me olvido del ofrecimiento que le hice, no puedo esperar que usted me siga apoyando. Entonces, ahí es que está el problema de este gobierno. Es un gobierno que hoy inclusive el problema número uno lo van a tener en su propio partido. Ese partido desde abajo brota porque hay una plutocracia. Es un presidente que le gusta mucho estar dando primero Picasso en hoteles. Su zona de confort son los escenarios con los ricos. Profesor, pero tiene que ir al campo. Usted ha sido asesor de Leonel y de Danilo y ahora de Margarita, y usted se atreve a comparar el confort, lo que yo llamaba la estética morada, con lo que está ocurriendo en este gobierno. Es que ningún gobierno gasta más en bulto, en publicidad, en refrigerio. Lo que pasa es que la mayoría de esos datos se conocen cuando los sacan los periodistas de investigación, pero no derroche en cosas insignificantes como la que tiene este gobierno nunca se habían visto, y todo a su debido tiempo se va a sopesar y la sociedad lo va a conocer. Cuando usted habla, si habla el asesor político de Margarita o habla el profesional. No, yo hablo el que está desencantado inclusive con el presidente, porque aunque yo no he sido seguidor de Abinader, yo aposté temprano a que él era el cambio después del PLD. Y aposté a su visión y a su filosofía y a su propósito. Pero cuando veo un presidente que llega rodeado de dinero de narcotráfico, que un porcentaje importante de sus diputados ya lo están pidiendo en extradición, otros están presos. Miren, esta semana uno ya falsificación de medicamentos. ¿Usted olvidó a Quirino? Sí, pero no lo he olvidado. Pero veo un presidente desmontándose de un helicóptero, abrazado de un señor de La Vega, y en su casa, con 3 botones aquí quitados, en un mueble, muerto de risa con el hijo al lado, y el señor, usted y yo somos amigos, por ejemplo. Si yo voy a su casa y me siento en esa comodidad, es porque ya soy casi familia suya. Entonces vimos un presidente en todas esas escenas y eso pasa como si nada. El doctor Marino Vinicio Castillo, a quien yo creo que todos debemos de agradecerle, aunque en sus días nadie le hizo caso, la advertencia que venía haciendo desde los tiempos de Balaguer, del segundo Balaguer, digamos, cómo el narcotráfico iba participando, introduciéndose, teniendo una especie de entrismo en la política. Ese proceso se ha ido cumpliendo y lamentablemente el narcotráfico está tan presente en toda la sociedad dominicana que no ha habido un solo político que no haya pasado momentos difíciles, porque como ellos dicen, yo no sé con quién me retrato, yo no sé. Sí, pero esta gente sabe, por ejemplo, uno ve esa imagen de este presidente. El danilismo usó la figura de Quirino contra Leonel. Pero, por ejemplo, el mayor capo que hemos tenido. Todavía los medios no encuentran imágenes de Leonel y Danilo rodeados de narcos como lo hay con este gobierno. Y el español en pleno palacio. Pero es que ahora no es un caso. Ahora lo que vemos, la cantidad de diputados, senadores, funcionarios pedidos en extradición. Esto se desbordó.
Y ellos sabían de dónde venía ese dinero. ¿Y quién no lo sabía? Se le ha olvidado los Wikileaks a usted. Mire, a mí una vez, los papeles de Wikileaks. a mí una vez yo andaba, no, a mí no se me olvida nada. Yo andaba en una actividad política por Elías Piña y gente de Quirino se me acercaron. Cuando eso yo dirigía la parte de la campaña de Eduardo Estrella, queriendo aportar, y yo le dije que no. Y querían que yo le llevara, yo le dije que bajo ninguna circunstancia. Usted sabe que los demás no le pero es que no todo, los presidenciales todo se ha permeado. Los presidenciales de Balaguer para acá, ninguno le ha dicho que no al narcotráfico. Sí, pero es que ahora llegó al poder un proyecto del narcotráfico y eso se va a pagar caro. Usted se atreve a decirlo así, pero que claro, llegó al poder un proyecto del narcotráfico. Así es, porque la mayor parte del dinero que esa gente manejó lo aportó el narcotráfico. Profesor, y hay un señor vecino. ¿No es exageración? No, es que no es exageración. Hay un señor, por ejemplo, vecino del campo nuestro, que está preso, que se lo llevaron en extradición, el señor Abreu, que los que somos vecinos de pueblo y mezclados familiarmente, tenemos información y sabemos de hasta dónde ese señor aportó dinero a esta causa y cómo los presidentes del partido que gobierna y ministros de este partido que gobierna vivían a medianoche metidos en la casa de ese señor en un campo. No era rezando. No, usted sabe cómo. No era rezando. Usted sabe qué hacen los políticos donde quiera que están dando dinero. Pero no era rezando, era buscando. Entonces ahora el señor está preso en los Estados Unidos, que está ligado a Sinaloa y no se sabe cuántas cosas. ¿A qué ellos iban a buscar ahí? Porque ahí están hasta las imágenes cuando llegaba la cadena y jipeta de madrugada y se iban también de madrugada. Esto ha sido un engaño. Escúchenlo bien, pueblo dominicano. Y toda la gente decente de este país tiene que saberlo. Tenemos que corregir esto. Bueno, me parece realmente que usted está haciendo un ejercicio de exageración, pero creo que está más en un plano político que profesional. Le agradezco al profesor Belarminio Ramírez su interesante participación en este espacio y yo espero que pronto lo tengamos de nuevo para seguir hablando sobre marketing político y política dominicana y con estos cambios que vienen, como él ha vaticinado, después del COVID-19 en lo que es la política y la democracia en América Latina. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.